Visita técnica realizada al Parque Tecnológico de Innovación Tecnicafé, como trabajo final de la materia Ciencias Agrarias y Postcosecha, realizada por los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial John Chavarría Fernández, Lina Isabela Pantoja, Nora Córdoba, Marden Pelteche y Jason Steven Piso. Tecnicafé es una asociación pública-privada fundada el 1 de octubre en el 2015. Comenzó a operar en el año del 2017, creada por el Dr. César Echeverri. Manejan el tipo de café arábico con su especie variedad Colombia, que fue desarrollada por Cenicafé. La climatología del café arábico y de variedad Colombia tiene que estar entre 19 y 21 grados centígrados. Su humedad del aire pues tiene que estar en una humedad relativa o un viento de poca fuerza. En el brillo del sol tiene que estar entre 4.5 horas a 5.5 horas. Y este café crece en alturas de 800 y 2100 metros sobre el nivel del mar. Y Popayán pues se encuentra ubicada en 1760 metros sobre el nivel del mar. La variedad Colombia tiene un color bronceado, no es susceptible a la roya, que es una enfermedad que le da el café, y su tamaño de grano es de 80% supremo. El café. El café es una bebida de carácter universal que se consume en todos los países del mundo. Alcanza entre 2 y 13 metros de altura y puede llegar a vivir 50 años. Comprende de 70 especies y 10 son interesadas para la producción de este. Las más importantes son la arábica y la robusta. En la empresa Tecnicafé se utiliza la arábica y la especie que más se utiliza es la variedad Colombia. La especie arábica es más apreciada, crece en alturas entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un porcentaje de cafeína de 0,9 y 1,5%. Es un cultivo delicado y requiere mucho cuidado. Sus frutos son redondos, suaves y son levemente agrios y tienen un color particular achocolatado. Se distingue mucho debido a que es un café lavado, o sea, todo el proceso del café es lavado. Buenos días compañeros, estamos aquí en Tecnicafé en la venta Cajibío para realizar el trabajo de analizar las etapas de cosecha y post cosecha del café, y en este momento nos encontramos en un cultivo que tiene aproximadamente 2 años y vamos a hacer pues la revisión de todo el cultivo y algunas variables a considerar para el cultivo. Primero está la preparación de la semilla del café. Para sembrar café correctamente es necesario que tomes en cuenta varios factores como el clima, la temperatura, la humedad, el tipo de suelo y la variedad de café que planeas sembrar. Se tiene que tener presente que el momento adecuado para sembrar una semilla o plantón de café es cuando la temperatura está entre 18 y 24 grados, ya que la planta es de clima tropical. Se aconseja que la semilla se tiene que pregerminar, es decir, meterlas en agua. El segundo paso es la preparación del terreno. Primero se tiene que limpiar el terreno por medio de chapeas, herbicidas o ambos. Para la siembra se recomienda utilizar almácigo de buena calidad de 6 a 12 meses de edad y de las variedades recomendables por la y café. En general se puede establecer una densidad de 5.000 plantas por hectárea en distancia de 2 metros entre hileras por 1 metro entre plantas. Para el hollado, las dimensiones del hueco para establecer la plantación pueden variar según el tipo de suelo. Sin embargo, la profundidad de 25-30 centímetros por 20 centímetros de ancho se considera apropiada para la planta. El tercer paso es la fertilización, prevención de plagas y enfermedades.
Al momento de la siembra debe aplicarse un fertilizante alto en fósforo recomendable para el café en desarrollo. También la aplicación de nematicida e insecticida en el momento de la siembra para la prevención de ataques ocasionados por nemátodos o insectos. No, mira, esta mesa lo tiene que quitar uno. Quita uno. Esto ya uno llama como parásitos. Que no va a cargar nada, va a quitar el alimento. ¿Pero lo dejan aquí o qué lo hacen? Sí, ahí. Y que me sirva de Ya uno mismo, para entonces uno. compone y para voy a mandar a mano. ¿Cómo es que se llama? Deschoponar. Y aquí la cáscara que la usan para, digamos, abonos orgánicos después. Lo mismo, que hacen un compost, le echa sal, le echa linaza, lo usa para el orgánico. No ese café que este es amarillo, que es abajo en la ceiba que llamamos, que está bien, Sí. ese no se despulpa. Ese se seca cuando se pone a fermentar con todo, con cáscara y todo. Eso es riquísimo. No necesita más que todo. Ah, ¿para semillero? Sí, ¿dónde tiene los almácigos? La otra finca abajo en Normandía. Aquí se preselecciona. Se manda una persona o dos adelante que tiene semilla. Y siempre las semillas hay que coger, digamos, más que todo aquí en el. Más que todo aquí, no está en la punta. Ah, las semillas que son más pegadas. Aquí más que todo Y ella tiene germinadores. tiene unas 30.000 polímeros Sí. arreciendo. Recién. De varias, de todas variedades. Cuarto punto es el sistema de riego. Existen tres métodos de riego para cultivos, los cuales son el riego por aspersión, el de superficie y el de goteo. El riego por aspersión es un método mediante el cual el agua se aplica sobre la totalidad de la superficie del suelo en forma de lluvia, utilizando para ello una red de riego que permite conducir el agua con la presión adecuada hasta los elementos encargados de aplicarla. El riego por superficie es un sistema de riego donde el agua fluye por gravedad, utilizando la superficie del suelo agrícola como parte del sistema de distribución del agua. El caudal disminuye a medida que el agua avanza por la parcela regada, debido a su infiltración en el suelo. Para el quinto punto tenemos poda y desijas del cafeteo. Principalmente tenemos sistemas de poda. Primero sería selectiva por plantas, segundo sistemática con ciclos a diferentes números de años y tercero lote total por lote. En la poda selectiva consiste en la selección de las plantas agotadas para realizar la poda en forma selectiva. La altura de poda va a depender del grado de agotamiento. Para la poda sistemática, de 3 a 5 calles se poda una totalmente, siguiendo un orden estricto o lo que se conoce como poda cíclica. La renovación siempre está hacia ese calle, ¿sabes? La renovación, porque él nos contaba que habían varios tipos de renovación que le hacían dependiendo del cultivo. Sí, pero depende del cultivo. Hay unos que, digamos, que hay suelos que no pegan muy bien, entonces hay que cambiarlos por ciertas semillas que sí pegan bien. Aquí, por ejemplo, hay una finca de más abajo en la ceiba que llama, ahí hay como 180 variedades. Para realizar la labor de renovación al finalizar la cosecha, disminuye las pérdidas en la producción debido a que existe una menor cantidad de frutos, se reducen los costos en la cosecha sanitaria y se facilita el manejo de la broca. En Colombia, el café se recolecta en forma manual, en múltiples pases. En cada pase varían tanto la masa de café maduro a recolectar por árbol, denominada carga, como la concentración de los frutos maduros. El costo a pagar por la recolección depende de varios factores: la oferta de los frutos maduros, la edad del cafetal, la cercanía de la finca a la cabecera municipal, el trato de la finca y la disponibilidad de la mano de obra. En el departamento del Cauca hay tres procesos. El primero es el germinador, que se da generalmente en los meses de febrero, que acá son 2 meses antes del almácigo. El proceso de almácigo se da en el mes de abril, que se da 6 meses antes de la siembra. Y luego se da la siembra del campo, que se da en el mes de octubre.
Luego viene el proceso de despulpado, que es el punto medio entre el método del secado y lavado. Durante el proceso de un natural o seco, los granos se dejan secar en su forma original, mientras que en el proceso de lavado o húmedo, todo residuo del fruto, incluyendo la cáscara y la pulpa, se remueven antes de pasar al secado. Luego viene el proceso de almacenamiento. Generalmente se utilizan sacos de fique. Son utilizados para la recolección, empaque, almacenamiento, transporte y comercialización de productos. Están elaborados con fibras 100% naturales y biodegradables. Permiten un fácil muestreo en procesos de exportación como el del café y permite evitar la generación de humedad y proliferación de hongos. Los sacos de fique vienen de varios tamaños. Los más utilizados son el 6, el 7 y el 10. El 6 y el 7 soportan una carga de 100 kilogramos y el 10 soporta una carga de 50 kilogramos. Valor agregado del café. Debido a las crisis cafeteras que se han ido presentando y al precio tan bajo que ha tenido el café, lo que se ha venido buscando es poder darle valor agregado al café, no solo desde el cultivo y la producción, sino ir más allá en la cadena de valor y la comercialización. Es por ello que actualmente las instituciones, en conjunto con las alcaldías, principalmente de las regiones cafeteras, están incentivando proyectos de emprendimiento para fortalecer las cadenas productivas, es decir, ir más allá de lo que se conoce como la entrega de solamente el café pergamino. Hay varios procesos dentro de las fases productivas que son generadores de valor agregado, como por ejemplo en el manejo del cultivo. Es muy importante ya que si se da un mal manejo difícilmente se podrá obtener un grano de calidad. Para dar un buen manejo a los cultivos se debe tener en cuenta el control de arbences, cómo se van a controlar, ya sea con herbicidas, guadaña, machete. Por otra parte, es importante tener en cuenta el tipo de abono o fertilizante que se va a usar. Además, otro factor importante es el manejo de sombríos en los cultivos, que se ve repercutido en la cantidad de fertilizante a usar y también en la reducción de costos. Un factor diferenciador son los cultivos orgánicos. La calidad de la recolección. Se debe tener en cuenta no solo el tamaño, sino también el tipo de maduración, hora de recolección, ya que se sabe que la recolección a diferentes horas del día le confiere sabores diferentes al producto. También el tipo de recolección, si es manual selectiva o una recolección mecanizada, ya que por lo general, cuando es mecanizada se estropean más los frutos, lo cual puede interferir en el valor final del producto. Otro factor es el despulpado. Actualmente se están implementando nuevas tecnologías donde no se genere tanto impacto ambiental. La meta de ello es disminuir el uso de agua y energía, y el desafío entonces consiste en que la operación del despulpado fluya suavemente con la menor proporción de agua y sin generarle daño al grano de café. Otro factor importante es el lavado. Existen los cafés lavados, los cuales se les despulpa y se les adiciona agua para llevar a cabo un proceso de remoción de mucílago. Por ello es importante hacerle un correcto lavado y que puedan quedar granos con mucílago y esto puede generar características desagradables para el producto y puede perder su valor. El secado es una de las etapas más importantes, ya que si se reduce el contenido de humedad en un rango menor al 10%, este perderá algunos atributos sensoriales porque se cristalizará. En otro caso, si se deja el grano con un rango de humedad superior al 12%, en este se podrían generar microorganismos y olores durante el almacenamiento. Por ello, es necesario controlar las variables en el secado, como la temperatura, tiempo y absorción de olores. Trillado. Se deben tener en cuenta que no se generen daños físicos en los granos porque esto hace que pierda valor. Tostión. Algunos procesos de tostión les confieren características sensoriales al grano, como por ejemplo se pueden desarrollar más aromas o producir sabores más suaves o fuertes. Por ello hay varios grados de tostión dependiendo del tipo de café. Por ejemplo, cuando se hace una tostión muy fuerte se pueden carbonizar los granos y con ello perder el aroma y sabor. Otro factor importante es la molienda. Dependiendo el tipo de bebida que se desee preparar, asimismo será el tipo de molienda a utilizar. Por ejemplo, para preparar un café expreso se debe usar un café con una molienda fina. Esto con el fin de aumentar el área de contacto entre las partículas de café y el agua, para así extraer mayormente los atributos.
Por otra parte, tenemos el tipo de empaque y almacenamiento, uno de los elementos de mayor incidencia en la vida útil y conservación del café después de procesado es el empaque. Uno de estos es el PEBD, el cual es polietileno de baja densidad, el cual nos brinda una capacidad de barrera para preservar las cualidades nutricionales y organolépticas del producto. Implica evitar el paso de gases, oxígeno y vapor de agua desde el exterior hacia el interior del envase, así como evitar la pérdida de estos aromas, pérdida de atmósfera modificada, desde el espacio interior del envase hacia el exterior, además de daños mecánicos y de presentar una buena resistencia térmica. Ejemplos de otros empaques es el BOPP o el PE blanco y PET, entre otros. El almacenamiento adecuado del café es clave para conservar su calidad. Si no se realiza correctamente, puede ocasionar daños a todo lo bueno que se haya hecho desde una recolección del grano bien hecha hasta el procesamiento esmerado del producto. Si se almacena en condiciones apropiadas de humedad y temperatura, ese se estabiliza con el ambiente y su deterioro es lento. Así que se debe verificar la limpieza y condiciones del lugar del almacenamiento. El café almacenado no debe estar expuesto a la luz directa del sol, ni almacenarse donde haya fuentes o equipos que incrementen la temperatura y la humedad. El café debe almacenarse sobre estivas limpias y secas, separado a menos 30 centímetros del piso, paredes y techo. Cuando se almacene el café, el contenido de humedad del grano debe estar alrededor del 12%, ya que a mayor contenido de humedad, más rápido y mayor el ataque de hongos. La comercialización del café está dada principalmente en forma de pergamino, tomando gran interés y valor en la calidad por los cafés especiales y orgánicos. Las demás presentaciones se derivan de café tostado y molido, café tostado en grano, cubos de café, café soluble y liofilizado. Colombia se caracteriza por producir café de buena calidad, adquiriendo una extensidad de mercado nacional e internacional. Actualmente exporta a 49 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Bélgica, Italia, Suiza, entre otros. En el mercado es posible encontrar diferentes productos derivados del café, como helados, galletas, confites, licores, productos de salud y belleza, tintes y principalmente la taza de café, ofreciendo a las personas un producto agradable y de buena calidad, dando así un valor agregado al grano de café.